Mis manos temblaban mientras sostenía el sobredorado con mi nombre escrito en letras elegantes. El hombre frente a mí, el mismo que había ayudado en el supermercado 3 semanas atrás, me miraba con una sonrisa que no podía descifrar. «Ábrelo», me dijo con esa voz suave que recordaba perfectamente. Dentro había algo que cambiaría mi vida para siempre. El mismo anciano frágil que había llevado al hospital, costándome la entrevista de trabajo más importante de mi vida, estaba parado en una oficina lujosa del piso 40 de un rascacielos. Pero eso no era lo más impactante. Lo que había en ese sobre era. Antes de contarte toda la historia, dale me gusta al video, suscríbete al canal y déjame en los comentarios cuál fue la última buena acción que hiciste por alguien más. Tu apoyo me ayuda muchísimo a compartir más historias como esta que realmente te van a impactar. Era martes por la mañana y yo corría por los pasillos del supermercado como si mi vida dependiera de ello. Tenía exactamente 45 minutos para comprar algo rápido de desayunar, llegar a casa, cambiarme el uniforme de trabajo por mi único traje y presentarme en la entrevista que llevaba esperando 6 meses. Esta era mi oportunidad de salir del trabajo de limpieza nocturna y finalmente conseguir algo estable en una oficina. Estaba en el pasillo de los cereales cuando lo vi. Un hombre mayor, quizás de unos 70 años, se apoyaba pesadamente en su carrito de compras. Su respiración era agitada, tenía gotas de sudor en la frente a pesar del aire acondicionado, y su rostro había perdido todo el color. Llevaba ropa sencilla, un poco gastada, pantalones de mezclilla desgastados y una camisa blanca que había visto mejores días. Por un segundo, nuestras miradas se cruzaron. En sus ojos vi algo que me heló la sangre, miedo puro. El mismo miedo que había visto en los ojos de mi abuelo justo antes de que lo perdiéramos. Mi teléfono vibró. Un recordatorio. Entrevista en 40 minutos. No llegar tarde. El anciano se tambaleó ligeramente y se aferró con más fuerza al carrito. Una señora pasó junto a él sin siquiera mirarlo. Luego un joven con audífonos. Después una madre ocupada empujando su carrito con prisa. Nadie más parecía notar lo que yo estaba viendo. Mi corazón se aceleró. Tenía que tomar una decisión, y tenía que tomarla ahora. Para entender por qué esos siguientes 30 segundos fueron tan cruciales, necesitas saber quién era yo en ese momento. Me llamo Miguel, tengo 28 años, y durante los últimos 3 años había estado trabajando de conserje nocturno en un edificio de oficinas del centro de la ciudad. Entraba a las 10 de la noche y salía a las 6 de la mañana, limpiando oficinas vacías, vaciando botes de basura y preguntándome si esa sería mi vida para siempre. Vivía solo en un pequeño departamento de una habitación en una zona no muy buena de la ciudad. Cada peso contaba. Cada mes era una lucha para pagar la renta, los servicios y tener algo de comida en el refrigerador. No tenía auto, así que dependía del transporte público para todo. Mi uniforme de trabajo estaba lavado y planchado cada noche porque era el único que tenía. Pero tenía un sueño. Desde pequeño había querido trabajar en una oficina, usar corbata, tener un escritorio propio. Sonaba simple, pero para alguien como yo, que había crecido viendo a mi madre trabajar 3 empleos para mantenernos a flote después de que mi padre nos abandonara, un trabajo estable en oficina representaba seguridad, dignidad, un futuro. Había estado enviando currículos durante meses. Cientos de ellos. Y finalmente, después de 6 meses de rechazos y silencios, había recibido la llamada. Grupo Empresarial Santander, una de las compañías más prestigiosas de la ciudad, me había citado para una entrevista para el puesto de asistente administrativo. La señora que me llamó fue muy clara: «Señor Miguel, tenemos muchos candidatos. La puntualidad y la presentación son fundamentales para nosotros. La entrevista es exactamente a las 10 de la mañana. Por favor no llegue tarde». Había pasado mis últimos ahorros en mandar a limpiar en seco mi único traje, el mismo que había usado para el funeral de mi abuelo 2 años atrás. Había estado practicando las respuestas a las preguntas típicas de entrevista frente al espejo durante semanas. Esta era mi oportunidad de cambiar mi vida. Y ahora, parado en ese pasillo del supermercado, viendo a este anciano que claramente necesitaba ayuda médica inmediata, todo mi futuro estaba en juego. Mi teléfono mostraba las 9:20 de la mañana. Si llamaba a una ambulancia y me quedaba hasta que llegara, llegaría tarde a la entrevista. Si me iba ahora, quizás podría llegar justo a tiempo. Pero si le pasaba algo a este hombre y yo no había hecho nada. El anciano dejó escapar un gemido bajo y se llevó la mano al pecho. Sus piernas comenzaron a temblar y por un momento pensé que se iba a desplomar ahí mismo. Miré alrededor desesperado. ¿Dónde estaba todo el mundo? ¿Cómo era posible que nadie más viera lo que estaba pasando? En ese momento recordé las palabras de mi abuelo, las últimas que me dijo antes de morir: «Miguelito, en la vida te van a presentar momentos donde tendrás que elegir entre hacer lo fácil o hacer lo correcto.
Tu carácter se define por las decisiones que tomas cuando nadie más está viendo. El reloj seguía corriendo. La entrevista me esperaba. Mi futuro dependía de los siguientes minutos. Pero primero, tenía que decidir qué tipo de persona era realmente. Guardé mi teléfono en el bolsillo y caminé hacia él. Con cada paso que daba, podía escuchar más claramente su respiración entrecortada. Tenía un silbido extraño, como si el aire luchara por entrar y salir de sus pulmones. Señor, ¿se encuentra bien?, le pregunté, tratando de mantener mi voz calmada aunque por dentro sentía pánico. Cuando levantó la mirada hacia mí, pude ver sus ojos más de cerca. Eran de un azul grisáceo, como el cielo antes de una tormenta, y estaban llenos de una mezcla de dolor y alivio. Como si hubiera estado esperando que alguien, cualquiera, finalmente se acercara. No me siento muy bien, joven, me dijo con voz débil. Tenía un ligero acento que no pude identificar, y sus palabras salían entrecortadas, como si hablar le costara un esfuerzo enorme. Me acerqué más y pude oler su colonia, una fragancia suave y elegante que contrastaba con su ropa sencilla. Pero también detecté algo más, el olor metálico del miedo, ese aroma que desprende el cuerpo cuando está en crisis. ¿Le duele el pecho?, le pregunté mientras miraba discretamente su carrito de compras. Tenía productos básicos, pan integral, leche descremada, algunas verduras, medicamentos que podía ver a través de una bolsa transparente de la farmacia. La comida de alguien que vivía solo y cuidaba su salud. Asintió lentamente y se llevó la mano izquierda al centro del pecho. Como si tuviera una roca aquí adentro. Y me cuesta respirar. Mi corazón se aceleró. Los síntomas sonaban serios. Muy serios. ¿Estás solo? ¿Hay alguien a quien pueda llamar?, pregunté mientras buscaba con la mirada a algún empleado del supermercado. No hay nadie, susurró, y en esas 3 palabras escuché toda una vida de soledad. Mi esposa murió hace 2 años. Mis hijos, bueno, están ocupados con sus propias vidas. Había algo en la manera como dijo eso último que me hizo pensar que la historia era más complicada, pero este no era el momento para preguntas. Una gota de sudor rodó por su sien y se limpió con la manga de su camisa. Sus manos temblaban ligeramente, y noté que llevaba un reloj sencillo de acero, gastado por los años, y una alianza matrimonial que se veía un poco suelta en su dedo, como si hubiera perdido peso recientemente. Señor, creo que necesitamos llevarlo al hospital ahora mismo, le dije tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero las contuvo rápidamente. No quiero ser una molestia, joven. Seguramente usted tiene cosas importantes que hacer. Miré mi teléfono. 9:25 de la mañana. 35 minutos para la entrevista más importante de mi vida. Usted no es ninguna molestia, le dije, y me sorprendió lo firme que sonó mi voz. ¿Puede caminar hasta mi auto? No tengo auto, admití inmediatamente. Pero podemos llamar una ambulancia o tomar un taxi. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Era gratitud mezclada con incredulidad, como si no pudiera creer que un extraño fuera a quedarse con él. ¿De verdad haría eso por mí?, me preguntó. Por supuesto, le respondí, aunque por dentro una voz me gritaba que estaba arruinando mi futuro. Pero al ver el alivio en sus ojos, supe que había tomado la decisión correcta. Ahora solo tenía que lidiar con las consecuencias. Vamos a llamar un taxi, le dije mientras ya marcaba el número en mi teléfono. El hospital más cercano está a solo 10 minutos de aquí. Mientras esperaba que contestaran, ayudé al anciano a empujar su carrito hacia el área de cajas. Cada paso parecía costarle esfuerzo, y yo mantenía una mano cerca de su brazo por si se desplomaba. Necesito un taxi urgente en el supermercado García de la avenida principal, le dije al operador. Es una emergencia médica. Tardaremos unos 15 minutos, me respondió. ¿No tienen nada más rápido? Es una persona mayor con problemas cardíacos. Lo siento, es lo más pronto que podemos. Miré la hora, 9:28 de la mañana. Si el taxi tardaba 15 minutos, más 10 minutos al hospital, más el tiempo de asegurarme de que estuviera en buenas manos, no iba a llegar a mi entrevista. ¿Cómo se llama, señor?, le pregunté mientras guardaba el teléfono. Eduardo, me dijo con una sonrisa débil. Eduardo Martínez. ¿Y usted? Miguel Hernández. Mucho gusto, don Eduardo. Pagamos rápidamente sus compras. Cuando sacó su cartera, noté que era de cuero viejo pero de buena calidad, y que tenía varias tarjetas de crédito, lo cual me tranquilizó un poco. Al menos tenía cómo pagar el hospital. Mientras esperábamos afuera del supermercado, don Eduardo se sentó en una banca y yo me quedé de pie junto a él, vigilando que su respiración no empeorara. Hacía un calor húmedo típico de la ciudad, pero él seguía con escalofríos. Miguel, me dijo de repente.
¿Puedo preguntarle algo personal? Claro. ¿Por qué se está quedando conmigo? Usted es joven, seguramente tiene trabajo, responsabilidades. Miré mi teléfono, 9:35 de la mañana. 25 minutos para la entrevista. Mi abuelo siempre me dijo que la manera como tratamos a los demás cuando necesitan ayuda dice todo sobre quiénes somos realmente, le respondí. Además, usted me recuerda a él. Don Eduardo asintió lentamente. Suena como un hombre sabio. Lo era. El taxi finalmente llegó a las 9:40. Ayudé a don Eduardo a subirse, le di la dirección del Hospital General al conductor, y me monté junto a él. Durante el camino, su respiración se volvió más laboriosa. En un semáforo, me tomó la mano con la suya. Estaba fría y húmeda. Gracias, Miguel, me susurró. No sé qué hubiera pasado si usted no. No se preocupe por eso, le interrumpí. Concéntrese en respirar despacio. Ya casi llegamos. Cuando llegamos al hospital, eran las 9:50. Mi entrevista comenzaba en 10 minutos y estaba a 20 minutos de distancia. Ayudé a don Eduardo a bajar del taxi y caminamos juntos hacia urgencias. En la recepción, una enfermera vio inmediatamente que era una emergencia. ¿Es familiar del paciente?, me preguntó mientras preparaban una silla de ruedas. No, pero... Comencé a explicar. Soy su nieto, mintió don Eduardo, apretando mi mano. Por favor, no lo deje irse todavía. La enfermera nos llevó rápidamente a un cubículo donde un doctor comenzó a examinarlo. Yo me quedé en la esquina, viendo cómo le conectaban cables y le ponían una mascarilla de oxígeno. Mi teléfono vibró. Era la hora exacta de mi entrevista. Lo que no sabía en ese momento era que la decisión que acababa de tomar cambiaría mi vida de una manera que jamás podría haber imaginado. Eran las 10:05 de la mañana cuando finalmente salí del cubículo de urgencias. Don Eduardo estaba estable, conectado a monitores, y los doctores habían confirmado que había sufrido un episodio de angina de pecho. No era un infarto, pero había estado muy cerca. Gracias a Dios que lo trajo cuando lo hizo, me dijo la doctora. Una hora más tarde y podríamos estar hablando de algo mucho más serio. Mis manos temblaban mientras marcaba el número de Grupo Empresarial Santander. Cada tono del teléfono sonaba como una sentencia de muerte para mis sueños. Buenos días, habla con la Oficina de Recursos Humanos, contestó una voz profesional y fría. Buenos días, soy Miguel Hernández. Tenía una entrevista programada a las 10 y... Señor Hernández, me interrumpió, y pude escuchar la decepción en su tono. Su entrevista era hace 5 minutos. Le explicamos claramente la importancia de la puntualidad. Sí, lo sé, pero tuve una emergencia familiar. Mi abuelo tuvo un problema cardíaco y tuve que llevarlo al hospital. ¿Sería posible reprogramar? Hubo una pausa larga. Muy larga. Señor Hernández, tenemos más de 200 candidatos para este puesto. La puntualidad y confiabilidad son requisitos básicos. Me temo que ya no podemos considerarlo para esta posición. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿No hay absolutamente nada que pueda hacer? Por favor, fue realmente una emergencia. Lo siento mucho. Le deseamos suerte en su búsqueda laboral. La línea se cortó. Me quedé parado en el pasillo del hospital, sosteniendo el teléfono, sintiendo como mi futuro se desvanecía. 6 meses de espera. Mis últimos ahorros gastados en limpiar el traje. Todas las noches practicando frente al espejo. Todo perdido. Regresé al cubículo donde don Eduardo me esperaba con los ojos llenos de preocupación. ¿Todo bien, Miguel? Te ves muy pálido. Sí, todo bien, le mentí, forzando una sonrisa. ¿Cómo se siente? Mucho mejor, gracias a usted. Me estudió con esos ojos azules penetrantes. Pero usted no está bien. ¿Qué pasó? Por un momento consideré decirle la verdad, pero ¿para qué? ¿Para qué se sintiera culpable? Él no había pedido tener un episodio cardíaco en el supermercado. Solo estoy preocupado por usted, le dije. Una enfermera se acercó con unos papeles. Señor Martínez, necesitamos que alguien se quede con usted mientras procesamos su alta. Su nieto puede quedarse. Don Eduardo me miró suplicante. ¿Podrías quedarte un poco más, Miguel? Sé que es mucho pedir. Miré mi teléfono. Ya eran las 10:30. Mi turno de trabajo nocturno comenzaba a las 10 de la noche. Técnicamente tenía todo el día libre, un día que había planeado usar para celebrar mi nueva vida después de la entrevista. Por supuesto que me quedo, le dije. Las siguientes 4 horas las pasé en ese hospital. Acompañé a don Eduardo mientras le hacían más exámenes,
esperé con él en diferentes salas, y escuché historias de su vida. Me contó sobre su difunta esposa, María, con quien había estado casado 45 años. Me habló de sus 2 hijos que vivían en otras ciudades y que apenas lo llamaban. La soledad es lo más difícil, me confesó mientras esperábamos los resultados de su electrocardiograma. La casa se siente tan vacía sin María. Algunos días paso horas enteras sin hablar con nadie. Cuando finalmente lo dieron de alta a las 2:30 de la tarde, insistí en acompañarlo a su casa en taxi para asegurarme de que llegara bien. Vivía en un modesto departamento de 2 habitaciones en un edificio de clase media. La decoración era sencilla pero cuidada, con fotografías familiares por todas partes. Miguel me dijo mientras nos despedíamos en la puerta. No sé cómo agradecerle lo que hizo hoy. Usted me salvó la vida. Solo hice lo que cualquier persona haría, le respondí. No, me dijo firmemente. La mayoría de la gente habría pasado de largo. Usted es especial, joven. Algún día la vida se lo va a devolver multiplicado. Regresé a mi departamento a las 4 de la tarde, físicamente y emocionalmente agotado. Me senté en mi pequeña sala, todavía vestido con mi uniforme de trabajo, y finalmente permití que la realidad me golpeara. Había perdido la oportunidad de mi vida por ayudar a un completo extraño. Pero por alguna razón que no podía explicar, no me arrepentía. 3 semanas pasaron como una neblina gris. Volví a mi rutina de siempre. Trabajar de conserje de 10 de la noche a 6 de la mañana, dormir hasta las 2 de la tarde, buscar trabajo el resto de la tarde, cenar algo barato, y repetir. Había enviado 47 currículos más. Había tenido 3 entrevistas telefónicas que no llevaron a nada. Mi cuenta bancaria estaba en números rojos. Esa mañana de miércoles había decidido caminar por el centro de la ciudad después de dejar algunos currículos en oficinas. Necesitaba aire fresco y tiempo para pensar. Estaba considerando seriamente mudarme a una ciudad más pequeña donde la vida fuera más barata y las oportunidades, aunque menores, fueran más accesibles. Caminaba por la avenida Reforma, viendo los enormes rascacielos de cristal donde trabajaba la gente con trabajos de verdad, cuando algo me hizo detenerme en seco. Frente al edificio más imponente de toda la avenida, un rascacielos de 50 pisos con fachada completamente de cristal negro, había una pequeña multitud. Reporteros con cámaras, fotógrafos, gente en trajes caros hablando en grupos pequeños. Y allí, en el centro de todo ese caos, reconocí una silueta familiar. Don Eduardo. Pero no era el Don Eduardo que yo recordaba. Este hombre llevaba un traje gris carbón que se veía increíblemente caro, perfectamente cortado. Su cabello, que recordaba algo despeinado, estaba perfectamente peinado hacia atrás. Llevaba zapatos de cuero italiano que brillaban bajo el sol matutino. Me acerqué más, convencido de que me estaba equivocando. Tenía que ser otra persona que se le parecía. Pero entonces lo escuché hablar. Estamos muy emocionados de anunciar esta nueva fase de expansión. Decía con esa voz suave que recordaba perfectamente, pero ahora con una autoridad y confianza que no había visto en el hospital. Un reportero levantó la mano. Señor Martínez, ¿es cierto que esta adquisición lo convierte en el propietario del complejo empresarial más grande de la ciudad? Mi mundo se detuvo. ¿S.R. Martínez? ¿Adquisición? ¿Complejo empresarial? Efectivamente, respondió don Eduardo con una sonrisa. Grupo Martínez Holdings ha completado la adquisición del 60% de las propiedades comerciales en esta zona. Nuestro objetivo es revitalizar el distrito financiero y crear más oportunidades de empleo para los jóvenes profesionales de la ciudad. Me quedé paralizado, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Este era el mismo hombre que 3 semanas atrás había llevado al hospital, el mismo que me había dicho que vivía solo, que sus hijos no lo llamaban, que compraba comida básica en el supermercado. Otro reportero preguntó, Señor Martínez, su empresa maneja un portafolio de más de $500 millones. ¿Cuáles son sus planes a futuro? $500 millones. Mis piernas casi me fallan. La conferencia de prensa continuó por otros 10 minutos, pero yo no escuché nada más. Solo podía ver a don Eduardo, completamente transformado, hablando con la naturalidad de alguien acostumbrado a manejar imperios. Cuando terminó, los reporteros se dispersaron y la multitud comenzó a disolverse. Don Eduardo se dirigió hacia la entrada del edificio, acompañado por 2 hombres en trajes oscuros que claramente eran sus asistentes. Por un momento, pensé en acercarme, en saludarlo, en preguntarle qué demonios estaba pasando. Pero me quedé paralizado. ¿Qué le iba a decir? Hola, soy el idiota que perdió la entrevista de trabajo más importante de su vida por ayudarte cuando fingía ser un anciano indefenso. Estaba a punto de darme la vuelta e irme cuando pasó algo que jamás esperé.
Don Eduardo se detuvo justo en la entrada del edificio y miró hacia donde yo estaba parado. Nuestras miradas se encontraron a través de la multitud. Y sonrió. Don Eduardo le dijo algo a uno de sus asistentes y comenzó a caminar directamente hacia mí. Con cada paso que daba, mi confusión crecía. Mi mente trataba desesperadamente de encontrar una explicación lógica para lo que estaba viendo. Miguel, me dijo cuando llegó hasta mí, y su voz tenía esa misma calidez que recordaba del hospital. ¡Qué sorpresa tan agradable verte aquí! Don Eduardo, no entiendo lo que está pasando, le dije, mi voz apenas un susurro. Se rió suavemente, y por un momento vi al anciano frágil del supermercado. Camina conmigo, por favor. Tengo algo que explicarte. Me llevó hacia la entrada del edificio. El lobby era impresionante, mármol por todas partes, techos altísimos, una fuente en el centro. Pero lo que más me impactó fue ver mi reflejo en las paredes de cristal junto al suyo. Yo en mi ropa sencilla de siempre, él en su traje que probablemente costaba más que mi renta de 6 meses. Subimos en un elevador privado hasta el piso 47. El viaje se sintió eterno. Miguel, me dijo mientras subíamos, ¿recuerdas lo que me dijiste en el hospital sobre por qué me ayudaste? Le dije que mi abuelo me había enseñado que la manera como tratamos a otros define quiénes somos. Exacto. Las puertas del elevador se abrieron. Bienvenido a mi oficina. La oficina era más grande que mi departamento completo. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de toda la ciudad. Había cuadros que se veían carísimos, muebles de madera elegante, y detrás de un escritorio enorme, una pared llena de reconocimientos y fotografías con personas que reconocí como políticos y empresarios importantes. Siéntate, por favor, me dijo señalando una silla frente a su escritorio. Don Eduardo, necesito que me explique qué está pasando. ¿Usted realmente estaba enfermo ese día o...? Oh, estaba muy enfermo, me interrumpió, sentándose al otro lado del escritorio. El episodio de angina fue completamente real. Los doctores confirmaron que sin atención médica inmediata, habría podido tener un infarto masivo. Pero usted, todo esto. Gesticulé hacia la oficina lujosa. Es mío, sí. Se recostó en su silla. Miguel, ese día en el supermercado no fue la primera vez que tuve un episodio como ese. Había tenido síntomas durante semanas, pero había estado posponiendo ir al doctor. Estaba comprando comida básica porque mi cocinera tiene los miércoles libres y quería algo simple para preparar. Su cocinera, repetí, todavía tratando de procesar. Llevo más de 40 años construyendo este imperio empresarial, continuó. He donado millones a caridades, he creado miles de empleos, he contribuido al desarrollo de esta ciudad. Pero ese día en el supermercado, cuando me sentí tan mal, ¿sabe cuántas personas me ayudaron? Solo yo, susurré. Solo usted. Se levantó y caminó hacia la ventana. 200 personas deben haber pasado junto a mí. Madres, jóvenes, profesionales, ancianos. Todos muy ocupados con sus propias vidas como para notar que alguien necesitaba ayuda. Pero yo tenía mi entrevista. Comencé a decir. Lo sé. Se volteó hacia mí. Averigüé después que había sacrificado por ayudarme. Grupo Empresarial Santander es una de mis empresas subsidiarias. Mi cerebro dejó de funcionar por completo. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Don Eduardo abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre dorado con mi nombre escrito en letras elegantes. Miguel Hernández, me dijo, extendiendo el sobre hacia mí, me gustaría ofrecerle el puesto de asistente personal del CEO de Grupo Martínez Holdings. El salario inicial es de $50,000 anuales, más bonos, seguro médico completo y oportunidades de crecimiento ilimitadas. Mis manos temblaron al tomar el sobre. ¿Por qué?, logré preguntar. Porque ese día me demostró algo que ningún currículo o entrevista puede mostrar, su verdadero carácter. Han pasado 6 meses desde ese día que cambió mi vida para siempre. Mientras escribo esta historia, estoy sentado en mi nueva oficina en el piso 46, una oficina con ventanas que me permiten ver toda la ciudad donde crecí soñando con algo mejor. El trabajo con Don Eduardo ha sido más increíble de lo que jamás imaginé. No solo aprendí sobre el mundo empresarial, sino que he sido testigo de la generosidad de un hombre que dedica gran parte de su fortuna a ayudar a otros. Hemos abierto 3 nuevos centros comunitarios, financiado becas para más de 200 estudiantes, y creado un programa de empleo para jóvenes como yo que solo necesitaban una oportunidad. Pero la lección más grande no fue sobre el dinero o el éxito profesional. Fue sobre algo mucho más profundo. Don Eduardo me confesó semanas después que había estado pasando por una depresión severa desde la muerte de su esposa. Sus hijos, aunque lo amaban,
estaban ocupados con sus propias familias en otras ciudades. Tenía todo el dinero del mundo, pero se sentía completamente solo. Ese día en el supermercado me dijo, cuando usted se acercó a ayudarme, no solo me salvó médicamente. Me recordó que todavía hay bondad genuina en este mundo. Me devolvió la fe en la humanidad. Cada vez que paso por ese supermercado, pienso en cómo un simple acto de bondad puede cambiar no una, sino dos vidas para siempre. Mi abuelo tenía razón, nuestro carácter se define por las decisiones que tomamos cuando nadie más está viendo. Pero a veces, alguien sí está viendo. A veces, esa persona que decides ayudar cuando está en su momento más vulnerable resulta ser exactamente quien necesitabas conocer. La vida tiene una manera extraña de recompensar la bondad, pero no siempre de la manera que esperamos. Yo pensé que había perdido mi futuro ese día. En realidad, estaba encontrándolo. Si hay algo que quiero que se lleven de esta historia es esto: nunca subestimen el poder de hacer lo correcto, incluso cuando cuesta algo importante. Especialmente cuando cuesta algo importante. La próxima vez que vean a alguien que necesita ayuda, no piensen en lo que pueden perder ayudándolo. Piensen en lo que podrían perder si no lo hacen. Porque a veces, la persona más frágil que encuentres en tu camino puede ser exactamente quien necesitas para cambiar tu vida para siempre.